Buenos días, Tobías Crespo. Gracias, buenos días. De verdad que afortunado de compartir con ustedes aquí en una nueva mañana, que siempre hay que darle a Dios, ¿verdad?, la gracia para que le permita a uno tener una nueva mañana, y también a los que le seguimos a ustedes en este espacio siempre. Tobías, nos toca iniciar con la información que se ha vertido la semana pasada. Estuvimos hablando de cómo el gobierno del PRM estaba convocando tanto a la Fuerza del Pueblo como al PLD para buscar una especie de consenso en relación a cómo accionar en esta situación crítica que tiene el mundo y que afecta a la República Dominicana. Se hizo muy estridente la opinión de Danilo Medina, que dijo, ¿y para qué me invitan si no hay ni un plan para iniciar a hablar de en qué podemos aportar? Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo fue más diplomático, habló más favorable sobre este acercamiento que hizo Abinader para buscar apoyo, consenso o ideas de cómo diseñar un plan para esta situación complicada que vive el mundo y República Dominicana. ¿Cuál es tu opinión sobre la ejecutoria del PRM en este momento a nivel nacional? Bueno, lo que pasa que al parecer el PRM, Luis Abinader y el gobierno está entrampado en su propia estrategia, y lo digo porque cuando eran oposición, precisamente Leonel Fernández llamaba a diálogos nacionales, a consultar a todos los sectores. Leonel enfrentó varias crisis y la enfrentó precisamente convocando a un diálogo, pero también tomando decisiones. Desde la Fuerza del Pueblo no nos oponemos a los diálogos porque el gran dialogador de este país lo ha sido Leonel Fernández en varias crisis, incluso ha podido resolver problemas de crisis en la región, que ustedes saben que una vez había un grave problema y consultó y logró resolver esa crisis. Pero el gobierno de Luis Abinader, mientras por un lado minimiza y trata de atacar a la oposición dándole de lado, hoy ya como dije, sin planes, sin proyectos, sin programas, convoca no solamente a las fuerzas políticas, también a los empresarios, a todos los sectores productivos del país, a ese gran diálogo, pero va con las manos vacías, no lleva nada sobre la mesa. Y en definitiva, nosotros entendemos que al parecer ellos quieren que la oposición le hagamos el plan. El gobierno lo que tiene que hacer fuera de este diálogo, que esperamos que no ocurra con lo que ocurrió con el diálogo de Haití. El presidente Luis Abinader convocó a Danilo Medina, a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía, un gran diálogo, ustedes lo recuerdan, sí, no hace mucho. Y de ese diálogo, ¿qué ha salido? Nada. Seguimos teniendo el mismo flujo migratorio, tal vez más haitiano, sí, seguimos teniendo problemas en la frontera, seguimos teniendo problemas de que las paradas de motoconcho, gran parte de los que están ahí son haitianos, y uno pregunta quién está detrás de ese flujo migratorio que lleva al transporte público de motoconcho y de guagua a estar primeramente impuesto por haitianos. Entonces, yo creo que después de ese diálogo no se tomaron decisiones, sí. Posiblemente no te voy a indicar que hayamos perdido el tiempo, pero yo creo que el gobierno quiere ganar tiempo también con esta convocatoria. Y a un gobierno se le elige para gobernar. A un gobierno se le elige para gobernar. Y en el caso específico de Luis Abinader estuvo boyante durante 5 años, tomó casi 6, más de 40,000 millones de dólares en préstamos. Luis Abinader ha colocado más de 1.8 billones de pesos en bonos soberanos, que son más líquidos, ¿verdad? Y dinero han tenido, pero ¿para qué han usado ese dinero? Bueno, aparte de los escándalos de corrupción que ustedes ven por todos los lados, para abultar la nómina, festinar los programas sociales que no han ido enfocados como eran en los gobiernos anteriores, que era un programa de ayudas condicionada a que la gente saliera de la pobreza, monitoreado y auditado por el banco, por el BID. Pero también llevar a más de 130,000 pensiones es un relajo. Yo creo que este gobierno ha relajado algo tan digno para un ser humano después de terminar su ciclo de trabajo, como son las pensiones, donde tú ves esos envejecientes que van allá a la 27 con su foldecito y le dicen, miren, no vamos a pensionarlo porque usted no llega a 360 cotizaciones. Sin embargo, por el único mérito de estar en el padrón del PRM, el director de presupuesto ha dicho que Luis Abinader ha pensionado entre pensiones especiales, sí, y pensiones solidarias más de 130,000 personas que no son pensiones. Eso es una nominilla política, sí, donde aquí se ha usado el dinero para eso. Yo creo que el gobierno, para resumir,
debió tomar decisiones con el tema del uso de los vehículos oficiales, los fines de semana, días de fiesta, con el tema de combustible, las instituciones siguen igual, con los viajes al exterior, con los gastos superfluos. Tú ves al gobierno licitando 750 millones de pesos en 100 camiones compactadores que no se saben para dónde va y que no es su función ni prioridad en este momento. Tú ves a Paliza anunciando con David Collado 20 millones de dólares para un teleférico. Para un teleférico que yo no digo que no se pueda construir, pero que no es prioridad. Y ve a Inavíe licitando millones de pesos en gomitas vitaminadas. Es decir, no hay decisiones que te digan, el gobierno manda al pueblo, que ya no puede más, a apretarse los pantalones y ya el pueblo no tiene, no le cabe villa, no le quedan hoyitos en la villa y el gobierno sigue con el pantalón abierto. Agua viva. Mira, es un tema interesantísimo que debemos seguir abordando. Yo prometo que volvemos ahora, pero hay un tema que tiene a nuestra gran teleaudiencia cautivo, indignado, en actitud muy belicosa, porque un joven ha sido asesinado de una manera vil y cruel. Y entonces resulta que tú eres el autor de la ley de tránsito, transporte y movilidad, de tránsito y seguridad vial, un código. Tú tuviste más de 15 años detrás de ese código. 12 años y fui director de tránsito 6 años. Bueno, sí. Hemos manejado el tema del 2004. Lo que te quiero decir es que el tema es ese. En este momento la gente está en ascuas, está la gente muy indignada por lo que ha pasado en Santiago. Y entonces, como tú fuiste el creador de esa ley, la peleaste, la luchaste durante tantos años y se te reconoce a ti la autoría, fue como anillo al dedo que tú vinieras hoy a este programa, en el que hemos dedicado la primera parte a ese tema. Entonces, queríamos tu visión, no sé si dominas bien el tema del joven que fue asesinado ayer en Santiago. Bueno, las condiciones en las cuales fue asesinado no las tengo. Sí vi algunos videos. No sé si el mismo que tenía que ver con una persona que estaba en un vehículo, ¿verdad? También vi otro, los motoristas detrás, que también ocurrió. Sí. Pero antes de responder, quiero decirle al gobierno con este tema que ya vi desde muy temprano, no sé si porque veníamos para acá y ustedes tenían el tema, que deje de utilizar los bots para atacarnos a nosotros y resuelva el problema del fenómeno de la motocicleta. El gobierno es especialista usando dinero del Estado en publicidad y propaganda para atacar a la oposición. Quiero dejar eso claro desde el inicio, porque desde temprano yo me doy cuenta, cuando voy a un programa, como los bots de Luis Abinader empiezan a atacar a la oposición. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo entiendo, y como creador de la ley, autor de la ley, que ha faltado voluntad política. Luis Abinader y el gobierno, y lo digo de manera responsable, no ha aplicado la ley como debe de ser. Aquí hay un desorden. El Intran se ha convertido en un circo. Este es un gobierno de likes, este es un gobierno de circo mediático, de redes, pero de ninguna respuesta ni solución a los problemas. En el caso de la DGC, que es el fiscalizador, ¿verdad? Que tiene que ver con hacer cumplir la ley, no ha cumplido su rol en las vías públicas, porque lo que nosotros aspirábamos, Freddy, no es a que la gente, los ciudadanos, que muchas veces tienen problemas y situaciones, expresen esa violencia con la autoridad. Muy por el contrario, nosotros creamos una DGC, que es una transformación de la MEC, para que ese organismo investido o revestido de la autoridad de la ley, primero monitoreara, vigilara, fiscalizara, llenara el acta de infracción y sobre todo una policía preventiva. La DGC es parte de la policía preventiva de la Policía Nacional, es auxiliar del Ministerio Público y los ciudadanos, cuando la autoridad le responde, le actúa con arbitrariedad o con violencia, generalmente responde con violencia. Entonces, no era eso que nosotros aspirábamos cuando estábamos discutiendo la ley 6317. Esa no es la actitud que nosotros entendemos. Y en el sector de motocicleta, lo que tiene que hacer el gobierno es lo siguiente, a mi parecer. El Intran, junto con las alcaldías y hasta los organismos de inteligencia del Estado, ¿verdad? Porque la motocicleta se usa para muchas situaciones delictivas. Y más que este mismo gobierno estaba regulando y dándole permisos a motocicletas que venían por pedazos, por piezas, lo que significaba que es utilizado por los sicarios, los atracadores, los delincuentes,
y estaba legalizando la delincuencia. Es decir, con esa entrega de carné a motocicletas por pedazos, porque no tenían chasis, no tienen registro, y entonces son las más utilizadas porque no hay Tú sabes forma. que salía más barato importar piezas de una motocicleta, traerla por piezas, porque el impuesto de piezas de vehículo no es lo mismo que el impuesto de un motor. Pero lo barato, Freddy, sale caro, porque eso se sigue haciendo aquí, trayendo por pedazos, y peor aún, el Intran las regula dándole ese permiso, que no debería ser. Pero nada, esa es una decisión que el gobierno tomó en su momento y se perdieron ahí en un plan de regulación de motocicletas cuando inició este gobierno, casi 18 millones de dólares que generó ese programa. Entonces, terminando la explicación, el artículo 75, Freddy, hasta el 79 de la ley 6317 le da al Estado unas garras, ¿verdad? Para regular de manera muy responsable, pero yo digo muy responsable, no populista, el fenómeno de la motocicleta. Cuando digo el fenómeno, porque la motocicleta es usado para mototaxi, como le llaman, o motoconcho, transporte de pasajeros, que nada más deben ser 2 y ambos con casco. Dice la ley que el número de placa en el chaleco y en el casco protector para lo delincuencial, ¿verdad? Sí. También te dice que menores de 8 años no deben ser transportados en motocicleta. 2 personas en motocicleta, no lo dice todavía, lo dice la matrícula, una persona y un pasajero, un conductor y un pasajero, pero también le establece los mismos requisitos que a cualquier vehículo, la inspección técnica vehicular, el tema de la placa, el tema de la matrícula. Muchos de ellos tienen problemas con la matrícula porque el dealer cuando se lo vende no lo pagan completamente y le retienen el vehículo porque cuando la autoridad lo llama tienen una carta de ruta y ahí hay un desorden grande y favorablemente o lamentablemente el fenómeno lo que hay es que abordarlo de manera responsable. ¿Y ustedes saben por qué? Nosotros tuvimos acceso a un estudio del gremio que aglutina a las motocicletas que se llama AFAMOTO, lo puedo decir por aquí, donde se establece que año por año aquí entran más de 200,000 motocicletas. Wow. ¿Sabe lo que eso es? 200,000 yo le voy a decir, y aportan casi 100 millones de dólares al fisco, pero en impuestos. Pero cada vez que un motorista echa un galón de combustible, hay 2 pesos según la ley de eficiencia recaudatoria, ¿verdad? La reforma del 2012, que van a un fondo. Ustedes recuerdan, el fondo, una parte va a RD Vial, que va el 75%, que es un peso con 50 centavos, y los otros 50 centavos van a un fondo para renovar el parque vehicular, incluyendo la motocicleta, para una transformación, que es lo que se está dando en los corredores, ¿verdad? Cambiando los vehículos de concho por guaguas de mayor capacidad, y la ley establece 10 años de plazo. Pero también te dice que muchas personas de esas ingresan todos los días 3.500 y hasta 4.000 pesos diarios. Diarios, claro. Sí. Y han logrado... se pica bien. Bueno, generan más que cualquier empleado público y privado de salarios promedio y han logrado formar a su familia. Cuando digo esto es que a veces estigmatizamos a los motoristas, a los usuarios de la motocicleta, y ahí hay una gran cantidad de personas que por la informalidad, la falta de empleo, usan la motocicleta para ganarse la vida, le llaman el buscamoro, y hay que, no se puede generalizar, yo creo que hay que separar la paja de los granos, ¿verdad que sí? Y identificar quiénes son los que se dedican de manera seria, honesta, a ganarse la vida y los que utilizan la motocicleta para delinquir. Tobías, hay que ir saltando contigo de tema en tema porque hay demasiados temas que tocar, no podemos quedar en uno. Háblame del tema del drenaje pluvial. Aquí hicimos un compromiso una nueva mañana en el 2021 de que no íbamos a soltar ese tema por esa famosa lluvia de noviembre en el 21. Del 21 al 26 hemos visto cada año más de una lluvia, ya no solo en noviembre, en diferentes meses, donde caen 200, 300, 400 milímetros de lluvia, se vuelve un caos. Ya sabemos que la ciudad no está preparada para recibir esa cantidad de lluvia en tan poco tiempo. Sabemos que eso seguirá empeorando por el tema del cambio climático. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? Y si tienen ustedes como partido alguna propuesta, primero como partido y luego tú como legislador, alguna propuesta para resolver esta situación. Y todavía es legislador de una zona inundable. La más inundable del distrito. Inundable. Sí. Y no solamente eso, es que estamos recorriendo el Distrito Nacional, ¿verdad? La circunscripción 1, 2 y 3,
para unos temas de futuro, ¿verdad? De posicionamiento de senador de la República. Realmente hay un gran sector que nos está impulsando hacia la alcaldía, pero vamos a responder a Yamel. Esa pregunta viene ahorita, tranquilo. Yamel, mira, nosotros la semana pasada, precisamente, una comisión que tiene la Fuerza del Pueblo de infraestructura, donde habemos ingenieros y arquitectos con mucha experiencia en el Estado, hicimos una rueda de prensa en la Casa del Pueblo donde precisamente anunciamos todos los temas del drenaje pluvial y el drenaje sanitario. Dimos ahí datos y hechos de lo que ha sido la supuesta inversión del gobierno en temas de drenaje, que no ha ido realmente a respuesta. No sé dónde el gobierno, parece que ese dinero se ha ido a apoyo presupuestario. Apoyo presupuestario es para financiar el gasto corriente, el déficit fiscal. El gobierno ha manejado 2.000 y pico de millones de dólares supuestamente en estos temas y no ha habido solución. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Un problema de aplicación de recursos, de cumplir con la ley, de improvisación, de falta de planificación urbana, tanto a nivel nacional como local, y también un tema de mantenimiento, es decir, de mantenimiento de los invernales, de los drenajes. Hay un tema de concientización de los ciudadanos que seguimos o siguen hay que incluirse todo, tirando la basura en los sitios donde no deben tirarse. También hay que supervisar aquellas brigadas que muchas veces, haciendo trabajo de limpieza, de cuneteo, echan parte de los residuos hacia el colector y muchas veces se tapa. Entonces aquí no ha habido inversión. La alcaldía dijo que había invertido 280, creo que millones de pesos, que eso es muy mínimo para una prioridad del drenaje pluvial, pero aquí ha habido de todo. Es decir, yo creo, y desde la Fuerza del Pueblo, ¿qué hemos planteado? Bueno, en los gobiernos de Leonel se aprovechó la línea 1 del metro. Leonel, de los 7 grandes sistemas de drenaje del país, por lo menos del Gran Santo Domingo y del Distrito, 5 lo ha construido Leonel. La solución de la laguna, que ahí mismo se aprovechó a través de un subterráneo, se tuneló y se resolvió ese problema. En la línea 1 del metro se aprovechó toda la Máximo Gómez y por ahí se hizo un túnel que termina en el Mar Caribe y todas las aguas de la parte alta de la capital llegan al mar. Pero también el túnel de la Ortega y Gasset, se aprovechó la Ortega y Gasset y por ahí se derivó gran parte del polígono central hacia el mar. Se dejó preparado, Yamel, en el de la laguna de la Núñez para la solución que era el corredor Duarte 2, pero este gobierno la varió porque era una solución oeste-este, este-oeste, y el gobierno varió norte-sur. No sé si usted ha visto lo que se está haciendo en la Luperón con 27. Sí. Entonces se aprovechó por ahí, Yamel, para dejar preparado un túnel también con un submarino que conectaría a Manresa, ¿verdad? Ya al Mar Caribe. Y no solamente va a recoger todas esas aguas de los sectores de la Luperón, sino que gran parte de Herrera y de los barrios que terminan ahí en el 12 de Jaina para esa solución. Pero hay que ver si el gobierno está siguiendo esa estrategia. Le digo esto porque resolver los problemas de drenaje pluvial y sanitario no puede únicamente la alcaldía. Tiene que ser una relación biunívoca entre el gobierno central y la alcaldía. Así es, Tobías, para que ahorremos el tiempo, tenemos otra invitada, pero antes no quiero que te vayas. Amiga nuestra. No quiero que te vayas sin yo meterte a ti para el medio, como dice Freddy. Freddy, que está leyendo, un hombre de olfato, él está leyendo que hay aspiraciones, él cree que es senaduría, sin embargo, nosotros sabemos que hay gente por ahí que lo aspira a la alcaldía de Santo Domingo. Él está capacitado para las dos. Ha demostrado el manejo, porque el tema del drenaje pluvial es una grande victoria que tiene que tener un alcalde aquí. De las 5 preocupaciones del municipio del distrito está el drenaje pluvial, el tránsito, que ya hablamos de él, la seguridad ciudadana, el tema de los espacios públicos y los desechos sólidos. Habla de tus aspiraciones. No, pero antes de, porque tengo rato levantando la mano, para que él cierre pues con su candidatura. Claro. Sí, hay un problema ahí de equidad de género, de violencia de género comunicacional. Hablábamos la semana pasada del Código de Trabajo y creo que denunciaron que hay muchos diputados que no aprueban el Código del Trabajo, no lo terminan de aprobar por conveniencia propia. ¿Qué dices tú de eso? Y en esa misma línea, si crees que el Congreso está respondiendo realmente a las necesidades que necesita pues la gente, el pueblo. Miren, en el Código de Trabajo lo que está ocurriendo son los intereses. Realmente se supone que hubo un consenso, hay tripartito, el sector empleador, el sector
de los sindicatos y el gobierno, mandaron un texto que se suponía que era un texto unificado y en consenso después de haber participado en el SEX, que es el Consejo Económico y Social, y posteriormente se inserta el tema que es el más conflictivo, que creo que es el que lo ha ralentizado su aprobación y que ya es necesario porque ahí hay muchos aportes importantes en ese código, que es el tema de la cesantía. Han habido diferentes propuestas del sector patronal, pero te pudiera decir que de manera mayoritaria los diputados ni senadores, entiendo yo, hablo en gran parte por mis colegas, vamos a permitir que se quite la cesantía. Ya la Fuerza del Pueblo incluso dio una rueda de prensa con el doctor Rafael Alburquerque, que es un especialista en derecho laboral, derecho del trabajo. El mayor especialista del país. Y dijimos que la cesantía no se toca. Muy bien, es constitucional que los derechos laborales no son reversibles, no se pueden, ni siquiera con la autorización del beneficiario. Pero lo que uno espera, Alba, es que finalmente se ceda en beneficio de que el Congreso es una fábrica de consenso. Entonces, pongámonos de acuerdo y aprobemos lo que está ya consensuado y la cesantía dejémoslo para otro momento que quite ese tema. Así fue que se hizo con el Código Penal, con el tema de la Pero duramos 20 años en eso. En el código que casi llevamos lo mismo con el Código Laboral. Un poco más, porque es del 92 ese código. Recién Tobías ahora cumplimos el primer año de la tragedia de Jet Set que consternó al país y a toda la región. Ahí hubo una responsabilidad compartida de las instancias del gobierno que tiene que ver con infraestructura, pero también de una alcaldía que debe ser quien lleve el rigor de las evaluaciones que se hacen periódicamente a las infraestructuras donde va mucha gente, donde va público, y sean públicas o privadas, donde van los ciudadanos. En un plan, un proyecto de una alcaldía que pudiese dirigir Tobías Crespo, ¿cómo sería el plan de evaluación periódica en infraestructura pública, por ejemplo? Mira, precisamente ayer estaba yo en una asamblea de la Dirección Central convocada por la Fuerza del Pueblo con el expresidente Leonel Fernández y, si Dios lo permite, próximo presidente de la República, donde en esa asamblea el mismo hotel paralizó la entrada de las personas porque hizo un conteo de aforo, ¿verdad? De cuántas personas podían entrar. Y me resultó satisfactorio porque esa es la responsabilidad que debe tener el sector privado, el ayuntamiento, que debe obligar no solamente a eso, sino también a supervisar todo lo que tiene que ver con la infraestructura, del uso de suelo, del uso permitido, que generalmente es lo que se da en la alcaldía, y el MIBE, que anteriormente era obras públicas, que tiene que supervisar, fiscalizar de manera continua esas infraestructuras, sobre todo esos espacios donde van muchas personas, centros de convenciones, hoteles, y donde la cantidad de personas pudiera provocar tragedias masivas. Yo creo que en el caso de, primero voy a hablar del tema de la alcaldía, lo que hay es que asumir ese tema y cumplir con la ley. Tú me decías ahorita sobre las aspiraciones a la alcaldía. Así es. Una gran cantidad de sectores muy importantes del Distrito Nacional. Cuando digo sectores importantes, juntas de vecinos, comunitarios, sectores religiosos de todas las denominaciones, sectores comerciantes, empresarios, deportistas, están impulsando las aspiraciones nuestras a la alcaldía del Distrito Nacional para el año 2028. ¿Qué pasa? Que aunque la ley de partidos políticos establece que es el año próximo, a partir de julio, que entra la campaña interna, las primarias, nosotros del año pasado, de octubre, hemos estado recorriendo todas las circunscripciones del Distrito Nacional, la 1, la 2 y la 3. Hemos estado contactando a esos sectores, haciendo un diagnóstico, un levantamiento de los territorios, y luego de ese proceso nos hemos dado cuenta que no solamente hacia afuera, sino hacia lo interno de nuestro partido, hay una corriente casi unánime, para no decir unánime, de que Tobías Crespo aspire en el 2028 a la alcaldía. Y cuando la Fuerza del Pueblo de nuestro partido el año próximo apertura el proceso de las primarias, Tobías Crespo estará inscribiendo su candidatura a la alcaldía, pero seguiremos recorriendo y consultando a los sectores para hacer una propuesta donde podamos transformar el Distrito Nacional, pero con un criterio humano. Sin apoyar a ningún partido, porque
soy apartidista, no tengo partido. Comunicadora, periodista, Sí. actriz. Tú sabes que yo quisiera de verdad que los alcaldes de nuestro país tuvieran ese nivel de experiencia que tiene Tobías. Gracias. Y no lo digo, Tobías, porque estás aquí sentado, sino porque una persona que tiene tantos años de experiencia en otras áreas que de alguna manera están conectados Vinculadas. con lo que es el trabajo de un alcalde, te permite tener una visión mucho más completa y poder entender la mejor forma de tú hacer ese trabajo. O sea que de verdad te auguro todo el éxito y espero que eso Ya se- tiene una Oye, militancia. Ya tiene. ya tengo el Ya primer tiene voto. una- mira, no, Y lo lamentable es que no es Sí, partidista, sí, es decir, sí. que no está en el padrón. Si, Exacto. si salen 2 votos, ya tú sabes que está el de Sí, Yamel. pero Ortiz. cuenta con ese Pero voto. importante, yo Ahora, sé- si sale uno solo, es el de Yamel. quiero agradecer ese Sí. nivel de Ese apoyo. Ese apoyo, ¿verdad? Y de reconocimiento, de verdad que me hace sentir como persona, más que como político también, porque cada vez que he ido a los puestos públicos he asumido mi rol. Tuve en tránsito terrestre 6 años, ahí dejamos, bueno, Freddy sabe, Sí, 27 proyectos de transformación, dejamos gobierno electrónico, dejamos todo en línea, incluso nos nominaron en el 2010 el premio a la calidad y la excelencia. En la Cámara ya yo tengo 4 periodos, termino con 18 años. Hemos dejado 5 leyes donde no llega un 2%, los diputados que logran aprobar una sola ley. Wow. Y en este cuatrenio tengo 6 muy importantes, la general de las TIC, ciberseguridad, inteligencia artificial, residuos de equipos eléctricos y electrónicos que tiene que ver con los desechos sólidos, privacidad y protección de datos y ciudadanía digital, identidad digital, soberanía digital y Smart City, ciudades inteligentes. Respondiendo aquí, el Distrito Nacional, Yamel, es un hub económico, es el centro económico, político y social, no solamente del país, sino del Caribe y de América Latina. Es decir, República Dominicana está posicionada en un punto geopolítico, estratégico, y requiere una persona con una visión, ¿verdad?, que lleve a que el Distrito Nacional sea gestionado primero derramando el presupuesto del Distrito Nacional en los territorios y sobre todo una alcaldía cercana a la gente. Así es, señores, hemos tenido el placer de tener con nosotros al diputado de la Fuerza del Pueblo, Un próximo síndico. Tobías del Crespo, Así es. y posible próximo, muy posible va a pelear- próximo alcalde de Santo Va Domingo. a pelear con Margarita Cedeño, su amiga del alma. No, con mujeres no se pelea. Señores, Freddy siempre... Eso estaba con la entrevistadora, estábamos hablando, la que viene ahora, que las mujeres no se enfrentan. Así es. Se con- Ese- Es una